Buenos días, mis amados hermanos, bienvenidos, qué alegría verlos. Le pido por favor que tome su lugar. Bueno, en verdad qué alegría verlos y qué privilegio el poder tener el privilegio, valga la redundancia, de poder predicar el día de hoy, de poder hacer la exposición bíblica de la palabra de Dios. Bueno, hace 8 días concluimos, vimos 2 domingos, vimos principios bíblicos de mayordomía. Si usted no pudo venir, ahí está la repetición en las plataformas. Recuerde que estuvimos hablando que la mayordomía es administrar, es gerenciar, es cuidar. Estuvimos hablando cómo aplicarlas en nuestro tiempo, en nuestra vida personal, la vida de familia, en nuestro trabajo y en nuestras finanzas. Una enseñanza que realmente nos va a servir mucho como cristianos. Recuerde que tenemos que colocarlas por obra. Bueno, vamos directamente al grano, sin introducciones. El mensaje que el Señor nos permite traer el día de hoy tiene un título que se llama El siglo presente y el siglo venidero. ¿Cómo se llama el mensaje? El siglo presente y el siglo venidero. Entonces, realmente cuando escuchamos la palabra siglo fuera de la Biblia, ¿a qué hacemos referencia? ¿Que un siglo son 100 años? No, pero hoy no vamos a hablar de eso. Entonces, realmente, como le digo, pues nosotros lo referenciamos con un periodo de 100 años y uno diría, pues estamos en el siglo 21. Pero realmente pues ese siglo comenzó el 1 de enero del 2001 y terminará el 31 de diciembre del 2100. Pero hoy no nos vamos a enfocar en ese tipo de siglos, sino cuando encontramos la palabra siglo o el término siglo en la escritura. Así que le pido que usted preste mucha atención, disponga su corazón a la palabra. Si le es posible tomar nota, hágalo. Si no le es posible y usted quiere el bosquejo de esta enseñanza, usted me escribe a mi WhatsApp y yo le envío el bosquejo o los versículos que estamos utilizando en nuestras enseñanzas. Entonces, la palabra siglo, cuando la encontramos en la Biblia, se refiere a un periodo de tiempo, no específicamente a un periodo de 100 años, sino a un periodo de tiempo. Y las escrituras nos muestran realmente, más que todo en el Nuevo Testamento, encontramos 2 siglos, que es el título del mensaje. Encontramos el presente siglo y el siglo venidero. Y aunque pocos predicadores realmente a veces exponen este tema, muchos lo relacionan con la escatología. El siglo venidero tiene que ver con muchos sucesos, obviamente, de la escatología. Pero entonces el propósito de este mensaje del presente siglo y del siglo venidero es que nosotros realmente, o es mostrarnos un panorama más amplio realmente de la vida presente que el Señor nos ha permitido tener, pero también es mostrarnos la vida por venir, o sea, el siglo venidero. Y en el siglo venidero vamos a encontrar que encontramos la vida eterna de Dios. También tiene el propósito firme de mantenernos en nuestra fe, en nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo, porque a lo largo de este mensaje vamos a ir haciendo un comparativo del presente siglo, sus características, y del siglo venidero. Y obviamente pues vamos a ver que en el siglo presente que estamos, pues nosotros encontramos que ahí en este presente siglo tenemos aflicción, que está la muerte, que vienen muchas cosas a la vida de los creyentes, y en el siglo venidero pues obviamente va a ser algo perfecto. Y obviamente pues en este mensaje, como todos los mensajes, surgen preguntas que las vamos a estar desarrollando a lo largo de esta enseñanza. Y las preguntas son estas 6 preguntas que vamos a desarrollar. Número 1, el siglo presente, ¿cuándo comenzó y cuándo termina? Es una buena pregunta pues para poder entender este mensaje. Pregunta número 2, el siglo venidero, ¿cuándo comienza y cuánto tiempo dura? Versículo número 3, no versículos, sino características del presente siglo. Pregunta número 4, ¿cómo debemos vivir nosotros en el presente siglo malo? Pregunta número 5, características del siglo venidero. Y número 6, para culminar, ¿quiénes estarán en el siglo venidero? Entonces son las 6 preguntas que vamos a desarrollar en esta enseñanza del día de hoy. Pero como siempre, obviamente le vamos a dar una base bíblica. Tenemos que buscar qué dice la Biblia acerca del presente siglo y del siglo venidero. Entonces vamos a ir al desarrollo de nuestra enseñanza. Punto número 1. El siglo presente, ¿cuándo comenzó y cuándo termina? El primer punto de nuestra enseñanza.
Entonces algunos teólogos argumentan que el presente siglo comenzó con la primera venida de Cristo. Recuerde que un teólogo es aquel que estudia las diversas doctrinas de la palabra de Dios. Entonces también un teólogo, haciendo un paréntesis, lo podemos asociar con un maestro bíblico. Un pastor debe ser un teólogo, o sea que significa que el pastor debe estudiar las doctrinas de la Biblia. Y el mensaje que estamos hablando de hoy, pues es una doctrina bíblica que está allí en las Escrituras. Y es un requisito. Cuando uno lee los requisitos en 1 Timoteo 3:6, dice que no sea un neófito. ¿Qué es un neófito? Un recién convertido o una persona inexperta. Cierro paréntesis para entender obviamente que es un teólogo. Entonces algunos teólogos argumentan que el presente siglo comenzó en los tiempos de Cristo. Buenos días, bienvenido joven, bien pueda, siga. Entonces el presente siglo, ellos dicen que el presente siglo comenzó en los tiempos de Cristo. Vamos a ver si eso es verdad. Ahora bien, la otra postura del presente siglo es que ese presente siglo comenzó desde la creación y que el presente siglo termina con la venida del Señor Jesús. Le repito, que la otra postura es que el presente siglo comenzó desde tiempos de la creación, Génesis 1:1, Génesis 1:2, hasta obviamente hasta la segunda venida de Cristo. Entonces nosotros como iglesia o como pastor nos unimos a esa segunda postura, que el presente siglo que vamos a estudiar abarca ¿desde dónde? Desde Génesis, desde la creación hasta la segunda venida de Cristo. Vamos ahora sí a buscar evidencia bíblica. Tengo bastantes citas bíblicas, hay muchas citas bíblicas para poder argumentar este tema. Podríamos sacarlo en 2 o 3 enseñanzas, pero pues vamos a hacer un resumen. Vamos a ver si el tiempo nos da para poder concluir esta enseñanza. Gálatas capítulo 1 versículo 4. Como son muchas citas y usted no alcanza o de pronto a ir rápidamente a la Biblia, pues hoy vamos a utilizar los versículos del monitor. Gálatas 1:4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Cómo dice la palabra que es el presente siglo? Malo. Entonces ya encontramos una característica, que el presente siglo, desde la creación hasta antes de la segunda venida de Cristo, es un siglo malo. Entonces por eso vamos entendiendo por qué es un mundo de maldad, porque siempre han existido las guerras, los pleitos, las envidias, las muertes, las herejías, las contiendas. Es porque la Biblia nos dice que el presente siglo es malo. Y nos habla obviamente acerca del Señor Jesús, que se dio por nuestros pecados. Entonces ya vamos teniendo un panorama más amplio, que obviamente estamos en un presente siglo que es malo. ¿Y cómo podemos corroborar esto? Para decir que obviamente el presente siglo comenzó desde el Génesis. Pues cuando usted lee Génesis capítulo 3, usted va a encontrar la desobediencia del hombre. Ahora yo le hago la pregunta: ¿eso es bueno o eso es malo, que el hombre haya pecado? Es malo, entonces es el presente siglo malo. Génesis 4:8, dice: ahí encontramos el primer homicidio en las Escrituras, cuando Caín mató a su hermano Abel. Le pregunto: ¿eso es bueno o es malo? Pues es malo. Entonces vemos que el presente siglo malo, ¿cuándo comenzó? Desde el tiempo del Génesis hasta el tiempo bíblico, hasta el tiempo de hoy sigue siendo un siglo malo, porque los homicidios no han parado. Encontramos el primer homicidio entre un hermano y otro hermano, y hasta el día de hoy encontramos que la maldad no da tregua. En Génesis 6:5 dice que vio Dios que la maldad de los hombres era muchísima sobre la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, ¿esto es bueno o es malo? Es malo. Entonces encontramos que sí, el presente siglo malo tiene su origen, tiene su comienzo desde la creación. 1 Timoteo 6:17. Buscando más evidencia acerca de cuándo comenzó el presente siglo malo. Dice Pablo al joven Timoteo, dice: a los ricos de este siglo. Y no se estaba refiriendo
solamente al periodo de los tiempos bíblicos, ni 100 años, sino está hablando en general del presente siglo malo. Le dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces vemos que en el presente siglo malo se hace una exhortación a las personas que tienen riquezas a que no pongan su corazón en las riquezas, porque dice la Biblia que son inciertas. Ayer veíamos el partido. ¿Cuántos vieron el partido? Ay, todos, pastor, estábamos viendo el partido. Y entonces veíamos ahí jugadores de talla mundial que tienen mucho dinero, tienen mucha fama, tienen mucho reconocimiento. Pero yo miraba a algunos de ellos y decía: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder? Pueden tener todo el reconocimiento, toda la fama, todo el dinero que ellos quieran, pero el que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene nada. Entonces, si yo miraba a un jugador de eso, yo podía comparar y decir: yo soy más bienaventurado porque tengo al Hijo de Dios, tengo la riqueza de la salvación, que esa no la puede comprar usted ni con todo el dinero del mundo. Ahora bien, entonces, si sabemos, ya hemos visto en pocos versículos que nos dan pistas que ¿cuándo comenzó el siglo malo? En los tiempos del Génesis. Pero ahora la pregunta es: ¿cuándo termina el presente siglo malo? Mateo 24, versículos 3 y 4. Dice, es una narración acerca, el Señor Jesús dice: y estando él, hablando de Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos, sus seguidores, se le acercaron aparte diciendo: dinos, Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces aquí nos está hablando del fin de siglo. Ellos tenían angustia. El Señor Jesús les estaba hablando de los últimos tiempos, de los eventos, de las señales, de los sucesos que iban a anteceder el fin del siglo o la venida del Señor. Y obviamente respondiendo Jesús, ¿qué le respondió? Le dijo: mirad que nadie os engañe. O sea, otra característica del fin, de saber cuándo termina el fin del siglo malo, es que habrá un engaño. Y tenemos que tener muchísimo cuidado cuando lo vemos a la luz de las Escrituras. El engaño está asociado o se traduce con apostasía, que recuerde que la apostasía es un engaño, el apartar el oído de la verdad. Lo que estamos viendo en estos tiempos es el principio. Eso es, como dicen, la sola punta del iceberg, lo que estamos viendo, el engaño que hay hoy en día en las iglesias, en el pueblo de Dios, porque el mundo está engañado, siempre ha estado engañado, pero en estos últimos tiempos, en el fin del siglo, el Señor Jesús les dijo: tengan cuidado, porque ustedes van a ser engañados. Entonces lo estamos viendo, nosotros somos testigos presenciales de que ese engaño se ha incrementado, se ha metido la mentira. ¿A dónde? En las iglesias. Entonces, creyendo, pensando de que lo que hacen algunos, de que las iglesias flow, de que las iglesias a gusto del cliente, que esa es la verdad de Dios. Y eso es ¿qué dijo Jesús que eso era? Un engaño. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque creemos fielmente por las Escrituras que podemos estar siendo la generación que está presenciando el fin del siglo. O sea, lo que el Señor Jesús le dijo a los discípulos hace 2000 años y que ellos tenían la inquietud, nosotros, la iglesia del presente siglo, estamos siendo testigos de esa respuesta que el Señor Jesús dijo: tengan muchísimo cuidado porque realmente va a haber un engaño. Entonces, una de las características, además del presente siglo, que es malo, que hay enfermedad, que hay muerte, es que va a haber un gran engaño. Continuemos. Mateo 13:49. Vuelve y dice las Escrituras, el Señor Jesús dice: así será el fin del siglo. O sea que encontramos que esta era o el presente siglo malo sí tiene un fin. ¿Sí lo dice la Escritura? Entonces algunos piensan que el mundo se acaba es para el que se muere. No, la Biblia nos dice que obviamente hay un fin del siglo, un fin de una era, el fin de una generación. Entonces esto nos debe alentar a nosotros como cristianos cuando vemos la degradación, cuando vemos la inmoralidad, cuando vemos todo lo que está pasando en el mundo. Nos debe alentar porque sabemos que eso finalmente va a tener un final, y no lo va a traer un presidente, ni el presidente del Salvador, ni el anticristo que se va a levantar en el mundo y muchos lo van a adorar como Dios. No, eso no lo va a traer ningún ser humano, lo va a traer el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces dice que al fin del siglo saldrán ¿quiénes? Los ángeles, y mire lo que harán: apartarán los malos de entre los justos.
Eso es lo que van a hacer los ángeles. Eso tiene que ver con la segunda venida de Cristo, con el arrebatamiento de la iglesia. O sea, va a llegar el fin de la humanidad, el fin del siglo, para dar paso ¿a qué? Al siglo venidero, que ya lo vamos a ver. Más evidencia, Mateo 28, 20, que es un mandato para la iglesia. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que enseñar? ¿Lo que nos conviene? No, enseñándoles que guarden todas las cosas. Pero el problema que hablamos del engaño es que en las iglesias no te van a enseñar todas las cosas, porque si te enseñan todas las cosas, entonces esas iglesias quedarían vacías. Ellos enseñan lo que les conviene. ¿Y qué es lo que les conviene? El tema del dinero. Pacta, siembra, sella, trae y manipulación. Entonces, porque eso es lo que les conviene, pero no enseñan el resto de las doctrinas. Y encontramos que en la iglesia, en la Biblia hay muchísima doctrina. ¿Doctrina qué es? Enseñanza. Entonces la Biblia está llena de enseñanzas para nosotros poder instruir a los hermanos. Ahorita estamos viendo en el discipulado que vemos los miércoles y vemos el domingo, comenzamos con un tema que se llama la existencia de Dios. Por una pregunta que nos hizo una joven, nos dijo, bueno, ¿yo cómo puedo creer en algo que no veo? Y es una muy buena pregunta. Entonces buscamos en la doctrina bíblica y tratamos de dar respuesta. Y esta mañana el estudio, que estuvo por cierto muy bueno, muy nutrido, gracias a Dios, en solo 4 o 5 versículos pudimos encontrar la existencia de Dios con la misma palabra de Dios. Entonces lo animo para que cuando usted tenga el tiempo, si no puede venir el día miércoles a las 6:30, pues viene el domingo a las 9 de la mañana. Estamos viendo el mismo mensaje. Vamos a coger en orden el discipulado bíblico, porque bíblico aquí dice que tenemos que enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado, y continúa diciendo nuestra enseñanza, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Este fin del mundo también se traduce, esa expresión se utiliza también para el fin del siglo. O sea que sí, la Biblia nos muestra que sí va a haber un final, y ese final va a dar lugar al presente siglo venidero. ¿Me están entendiendo hasta este punto? Me alegra muchísimo y lo felicito por prestar atención. Mateo 24, 14. Más evidencia bíblica. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin del siglo malo va a concluir con que será predicado el evangelio en todo el mundo. Les hago una pregunta: como nunca antes en la historia de la humanidad, el evangelio ha sido predicado por todo el mundo. Hoy en día pues, tenemos esa ventaja, tenemos esa virtud, y gracias a las plataformas, gracias al internet, aunque el internet tiene cosas malas y ha hecho mucho daño, también encontramos que es una herramienta para poder difundir el evangelio. Y ahorita no he encontrado nunca una persona que le hablemos de Jesús y le diga a uno, ¿cuál Jesús? No, nadie. O sea, el mundo ha escuchado acerca de Jesús, ha escuchado acerca de la Biblia. Otra cosa es que en su necio corazón ellos quieran rechazar el evangelio, pero dice la palabra que tendrá que ser predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Por eso gracias al Señor por los predicadores, por las iglesias que quieren predicar el evangelio. Así seamos pocos, sean muchos, pero se está haciendo la labor de predicar las buenas nuevas de salvación, porque eso es una señal clara de que estamos cerca al fin del siglo. Mateo 13:39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo. Más evidencia, ¿usted quiere ver más evidencia para que la Biblia nos muestra que sí hay un final del siglo, y que posiblemente por las escrituras y por lo que estamos viendo, nosotros seamos esa generación que está presenciando ese fin del siglo? Dice, y los segadores son los ángeles. Entonces hasta aquí quedamos claros con nuestro primer punto acerca de cuándo comienza el siglo presente, el siglo malo, y cuándo culmina. Vamos a ir a nuestro punto número 2 de nuestra enseñanza rápidamente. Dice, el siglo venidero, ¿cuándo comienza y cuánto tiempo dura? Porque ya vimos el siglo presente que es malo. Segunda Timoteo 4:18, para argumentar esta pregunta. Dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuánto tiempo dura el siglo venidero?
Dice que por los siglos de los siglos, o sea que es eterno. Y dice que el Señor nos preservará para su reino celestial. Así que el reino de Dios no es en este mundo específicamente, sino es en el reino venidero. Por eso las iglesias que predican reino ahora, eso se llama dominianismo, que ellos creen y piensan que los creyentes de ese tiempo vamos a gobernar el mundo, de que va a haber el presidente cristiano, los concejales cristianos y que todo va a ser color de rosa. No, porque aquí la Biblia nos está diciendo, obviamente nos habla de un reino celestial que lo va a establecer el Señor Jesús cuando venga por segunda vez y le dé comienzo ¿a qué? A la eternidad de Dios. Marcos 10:29. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio. Versículo 30 dice que no reciba 100 veces más ahora en este discúlpeme, que no reciba más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces aquí está hablando de los cristianos, de las personas que ponen la mano en el arado, los que trabajan en las cosas de Dios. Dice que no hay ninguno que haya dejado a hermanos, hermanas, tierras o esto. Dice que no reciba 100 veces más. O sea que Dios es deudor de alguno, de nadie. Cuando servimos a Dios, Dios recompensa, lo que nos dice las Escrituras. Y obviamente no solamente dice que en este tiempo, sino ¿a dónde más? O sea que tenemos dos recompensas. Hablábamos hace un par de semanas de las recompensas de Dios, y aquí nos está diciendo que en este tiempo el Señor nos bendecirá, nos dará lo que necesitamos, y no solamente eso, sino que en el siglo venidero nos va a dar la vida eterna. Precioso regalo. Entonces, ¿vale la pena servir al Señor? Vale la pena predicar el evangelio, no desanimarnos, perseverar. Si podemos apoyar la obra en los discipulados, en las evangelizaciones, pues hagámoslo. Que usted se viene desde Juan Rey, desde los extremos de Bogotá y viene hasta este lugar, lo felicito, porque usted está sembrando en el reino de Dios, y Dios bendice nuestra arteza de amasar y nos da en este presente siglo, y en el siglo venidero nos da la vida eterna. Es lo mismo que dice Lucas 18:30, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces me están entendiendo, dos siglos: el siglo presente que estamos y el siglo venidero, que ya tenemos una recompensa, tenemos una garantía. Por eso no debemos desanimarnos por la situación que de pronto tenemos, sea una situación de salud, sea una situación económica, la situación que cualquiera presentemos, pues no debemos desanimarnos, porque la Biblia nos muestra que aquí todo es temporal. O sea, el siglo presente malo es temporal, pero el siglo venidero es eterno. En el siglo eterno no habrá ni llanto, ni muerte, ni enfermedad. Tendremos cuerpos incorruptibles. ¿Y qué significa incorruptibles? Que ya no vamos a volver a morir, ya no se van a enfermar. Pero mientras tanto que estemos en el presente siglo malo, pues obviamente vienen las dolencias, vienen las situaciones, vienen las circunstancias, vienen las aflicciones, porque dice la Biblia que muchas son las aflicciones del justo, pero dice que huyan, que corran, que no vuelvan a la iglesia. No dice confiar, tenemos que confiar en el Señor, en paciencia y todo. Santiago 5:7 dice: por tanto, hermanos. Me gusta esta expresión que habla Santiago, como lo hacía Pablo, de hablar de hermanos, esa fraternidad en el Señor. Dice: tengan paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Entonces no sabemos cuándo es la venida del Señor, pero nosotros creemos y vivimos como si el Señor viniera en esta generación, que no fue esta generación, que es la generación de nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos. Pero debemos tener paciencia mientras que estemos en este mundo. Dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tenemos que aguardar, ser pacientes. El problema es cuando nos volvemos impacientes. ¿Y qué le pasa a una persona que es impaciente? Abandona, sale corriendo, dice: no, yo ya no creo eso. Mire, entre más voy a la iglesia, entre más leo la Biblia, entre más hago lo que dice ese berraco pastor, mira mi situación.
No, pues tenemos que aguardar pacientemente, esperando la paciencia de Dios. Algo que Dios moldea en nosotros es el carácter y la paciencia. En mi caso, Dios ha moldeado bastante la paciencia. Santiago 5:8 dice: también tened vosotros paciencia. Y otro paso es afirmar vuestros corazones. ¿Qué tenemos que hacer? Afirmar nuestro corazón. ¿Cómo afirmamos nuestro corazón? Con la palabra de Dios. Por eso la importancia de las escrituras. Dice: porque la venida del Señor se va a demorar. Eso como que no viene, dice Santiago. Pues muchas gracias. Recuerden que yo a veces a propósito leo otras versiones que no existen, pero dice que la venida del Señor se acerca. ¿Cuánto hace que fue escrito esta palabra? 2000 años, más de 2000 años. Y el pobre Santiago estaba diciendo que el Señor se acerca. Esa era mucha fe de Santiago. No sabía Santiago que iban a pasar 2000 años y que no iba a llegar. Pero eso se llama fe, y lo veíamos esta mañana. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si salta uno a Hebreos 11:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces debemos tener fe para poder agradar a Dios, y la fe en nosotros está en lo que no vemos, no en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Entonces tengamos paciencia y afirmemos nuestros corazones, porque la venida del Señor está muy cerca. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. O sea que Él prometió que iba a regresar, no fue un cuento. No les dijo: oiga, discípulos, yo de pronto, posiblemente, tengan fe porque de pronto va a llegar. No, Él afirmó, y la Biblia nos dice que aparecerá por segunda vez en relación con el pecado, para salvar a quienes, a los que desertaron, a los que se fueron de las iglesias, a los que decían: yo era cristiano, yo era pastor, yo era evangélico, y ahora no lo son. Dice: para salvar a quienes. ¿Usted está esperando? Pues siga esperando, sigamos esperando, porque obviamente dice: a los que le esperan. Y yo sé que esperar es feo. ¿Cuántos han ido a reclamar un medicamento y tiene que esperar horas y horas? Y no nos gusta, y como que a veces decimos: no, yo me prefiero ir a comprar la droga allá en la farmacia, y yo aquí ya no espero más y me voy. Pero en el caso del Señor tenemos que esperar, ser paciente, no se me angustie, persista en la fe. Yo sé que conozco la vida de muchos de ustedes y sé que tienen situaciones, y yo solamente como pastor, como hermano, como siervo, solamente trato de alentarlo por las escrituras, a que usted persevere, a que ore, a que medite las escrituras y espere. Y tal vez de pronto nos pase como cuando usted lee el libro de Hebreos 11, los hermanos de la Galería de la Fe, dice que ellos no lo alcanzaron, dice que no alcanzaron lo prometido, porque ellos creían que iba a ser para su tiempo, pero no lo alcanzaron. Posiblemente nosotros seamos de esos, pero partimos con la fe en el Señor, de que sabiendo de que la palabra tarde que temprano se va a cumplir, y que el Señor obviamente cuando Él venga va a acontecer obviamente que los muertos en Cristo resucitarán primero, va a haber una resurrección y vamos a estar delante del Señor, y van a venir los juicios de Dios y el juicio del trono blanco y el tribunal de Cristo, y todas estas cosas de la escatología que nos muestra la palabra y que son reales porque la palabra los dice. Pasemos a nuestro punto número 3, características del presente siglo. ¿Cómo es el presente siglo? Malo. Vamos a ver las características del presente siglo. Gracias a Dios por las escrituras que nos dan mucha evidencia. Estuve toda esta semana preparando este mensaje, y ayer fue ya prácticamente la culminación, y decía: oiga, tremendo, la Biblia es que nos da evidencia. No hay peor ciego que el que no quiere ver, porque uno busca un tema, busca algo, y la escritura comienza uno a mostrarle, porque ella es llena de vida. Mateo 13:22, buscando las características del presente siglo, dice: el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de ¿qué? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y ésta se hace infructuosa. O sea que una característica del siglo presente es que es malo, y que obviamente se ven los afanes. Por eso cuando usted lee Filipenses dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica.
y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo hago así porque yo me imagino el versículo, yo trato de imaginarme el versículo para que no se me olvide. Entonces, pero si ve la Biblia, ¿qué pasa? Que nos lleva de un versículo, nos lleva a otro. Entonces dice, por nada estamos afanosos, y por eso dice acá que el afán de este siglo. Entonces la gente, a veces le preguntamos a personas que no vuelven a la iglesia: oiga, hermano, ¿y qué es de tu vida? ¿Y por qué no has vuelto? No, pastor, es que ocupado, el trabajo, los negocios, las situaciones. Bonito afán. Entonces dice que el afán de este siglo. Entonces no nos afanemos. Dice el libro de Eclesiastés que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Tiempo de trabajar, tiempo de descansar, tiempo de sembrar, tiempo de recoger lo sembrado, tiempo de llorar, tiempo de reír. Entonces todo tiene su tiempo, no se afane. Porque dice la palabra que por más que se afane, usted no podrá añadir a su estatura un codo. Entonces no se afana, o no viva con los afanes de este siglo. Que si hay trancón, bueno, pues ¿qué más hacemos? Por más que usted se ponga a pelear y a renegar, pues tenga paciencia, esperemos pacientemente. Lucas 16:8, un versículo que vimos hace 8 días, dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces con el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Entonces aquí nos hace un comparativo de los hijos de este siglo. Se está hablando de las personas que son malas en comparación a los hijos de luz. ¿Y cómo son los hijos de este siglo? Obviamente dice que son astutos, dice que son inventores de males, dice Romanos que son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, desleales a los padres. Esa es la característica del presente siglo malo y de los hijos del presente siglo malo. Entonces podemos ver que la Escritura nos da esa evidencia, y cuando habla de los hijos de este siglo está hablando de personas que no conocen a Dios, de personas que han rechazado el Evangelio, porque nosotros los cristianos que somos hijos de luz, no de mi esposa, sino de luz del Señor, sí, porque ya van a decir: uy, ahora el pastor está hablando de herejías, que somos hijos de la señora luz. No, yo no he dicho eso. Entonces obviamente los hijos de Dios, para que me entienda, según Juan 1:12, dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso somos tú y yo, somos los hijos de Dios, y Dios tiene un trato especial con nosotros. Y alguno dirá: pastor, ¿cómo así? Pero mire mi situación. No está hablando de eso, está hablando espiritualmente, que fuimos bendecidos rica y abundantemente. Continuemos, Mateo 12:2, busquemos evidencia para ver las características del presente siglo malo. Mateo 12:32 dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Espíritu, contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Imagínense lo terrible que es blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemia? Es hablar con conciencia en contra de Dios, en contra de las Escrituras. Hay personas que conscientemente lo hacen. Yo me devuelvo 25 años atrás, cuando no conocía al Señor, jamás me burlaba. Yo sabía en el fondo, porque es la certeza de que hay un Creador, y yo sabía que existía Dios, que no me gustaban las cosas de Dios, pero yo sabía en el fondo que existía Dios, y cuando alguien hablaba de Dios, pues yo obviamente respetaba su posición. Pero hay personas que con conciencia se burlan de las cosas de Dios. Veíamos estos días la marcha a la ideología de género. Hubo mucha burla ante las cosas de Dios. Vi video, no sé si algunos lo vieron, que hubo en muchas partes que salieron predicadores, y los felicito porque es muy osado un predicador salir en medio de una marcha a predicarles el Evangelio. ¿Y qué hacían ellos? ¿Se arrepentían? ¿Glorificaban a Dios? Se burlaban. Antes agredieron a algunos predicadores. Eso es una blasfemia, el levantarse con conciencia contra las cosas de Dios. Se burlaban. Y eso lo dice 2 de Pedro 3:3. La Biblia nos da evidencia. Mire lo que dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea en el fin del siglo, vendrán todos los espirituales y todos irán a la iglesia, ¿no? Dice que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué es las concupiscencias? Los paseos, no, los deseos mundanos, el placer carnal. Eso tiene que ver con la concupiscencia.
Versículo 4, diciendo: ¿dónde está la promesa del regreso de su Cristo? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como el principio de Dios. ¿Dónde está Dios? A ver, muéstreme si existe Dios, ¿dónde está Dios? Entonces dice que la característica del presente siglo malo es que vendrán burladores. Y hoy en día hay muchas personas que detestan la Biblia, que odian a los predicadores, que se burlan de Dios. Entonces yo les he dicho a ustedes, a los jovencitos que están ahí: vaya al colegio, vaya y dígale a sus compañeros que usted es cristiano, que tú eres cristiana, que vas a la iglesia. ¿Y qué cree que te van a decir? Camine, lo invito a unas onces. Camine, yo le gasto la torta y la empanada. ¿Sabe qué? Va a ser un enemigo. Porque las personas te van a sacar de un círculo, porque las personas detestan las cosas de Dios. Y ellos, lo paradójico es que dicen creer en Dios, que ya vamos a mirar un versículo que habla acerca de eso. 2 Corintios 4:4. Porque cuando a veces preguntamos, o le pregunto a una persona, dice: yo creo en Dios, o Dios te bendiga. A ver, la pregunta sería: ¿cuál Dios? Porque la Biblia nos muestra en este versículo 2 Corintios 4:4, dice: en los cuales el Dios de este siglo. ¿Sigue como lo dice Pablo a la iglesia de Corinto? O sea, nos está hablando de un Dios. ¿Y quién es ese Dios? El diablo, el adversario. Entonces dice Pablo que en los cuales el Dios de este siglo. Entonces cuando alguno dice: yo creo en Dios, pero a ver, ¿en cuál Dios estás creyendo? Entonces yo por eso respondo: cuando yo hablo de Dios, yo hablo del Dios de la Biblia, del Dios Padre y Creador, el Señor de todas las cosas, el que yo he aceptado como mi único y suficiente Salvador, el cual es Jesucristo, porque la Biblia me muestra que Jesucristo es Dios. Pero aquí, caso contrario, dice que el Dios de este siglo, ¿qué hace? Ciega. ¿Qué es cegar? Cerrar. Dice que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí es lo que le pasa a los incrédulos? Que el diablo los tiene enceguecidos. Por eso es que ellos no entienden. Por eso dice Corintios que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La Biblia no se equivoca. Entonces el Dios de esas personas, de los incrédulos, de los que rechazan la Biblia, pues es Belcebú, es el diablo, es el mismo Lucifer, es el mismo Satanás, es el mismo adversario. Él es el Dios de este siglo. Ay, es que Diosito me hizo el milagro. ¿Cuál Diosito? ¿Será el Diosito que habla ahí o realmente el Dios de la Biblia? ¿Sí ve la gran diferencia? Ay, yo fui los 9 domingos al 20 de julio y Diosito me sanó el cáncer. Sí, el cáncer se lo pudo haber sanado, porque el diablo es mentiroso y el diablo tiene capacidad de hacer milagros, pero detrás de ese milagro lo va a enceguecer para que usted no crea en la palabra de Dios. Entonces, ¿ustedes qué prefieren? ¿El milagrito del Diosito o las cosas realmente celestiales de Dios? Me gusta eso. Entonces el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos por rechazar el evangelio, por rechazar a Jesús. Y cuando una persona rechaza a Jesús, tiene su recompensa. No lo vamos a mirar ahí, pero en Juan 3:18 y Juan 3:36 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Automáticamente una persona, un incrédulo que tiene cegado el entendimiento, es una persona que está ausente de la vida de Dios, que lamentablemente está en condenación. Y si muere esa persona, ¿cómo murió? En condenación. Entonces tengamos la certeza de la salvación, que si un día partimos, tenemos la certeza de la salvación. Continuemos buscando evidencia. 2 Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado, dice Pablo, amando. ¿A quién amaba a Demas? A este mundo. Entonces estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque el mundo se constituye como enemigo de Dios. O tú eres del mundo o tú eres de Cristo. Ay, pastor, pero es que estamos en el mundo. Sí, dice la Biblia que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y cuando habla del mundo son las cosas que están en contra de Dios. Entonces este Demas se alejó de Pablo, dice, amando a este mundo. Recuerde que lo leíamos ahorita en Romanos 1:30, dice: amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios. Continuemos. Juan 14:30 dice Jesús: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. ¿Cómo lo llamó Jesús a su adversario? El príncipe de este mundo. Lo dijo Pablo,
que era el Dios de este siglo. Y Jesús aquí lo llama el príncipe de este mundo. Y dice, y Él nada tiene en mí, Él nada tiene en nosotros. O sea que no tiene ninguna potestad sobre un verdadero creyente. Ay, pastor, es que el diablo me tiene atado, no me va a ir a la iglesia. No le eche la culpa al diablo, deje la pereza y venga a la iglesia. Porque si usted es un verdadero creyente, nosotros estamos con el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Punto número 4, nos quedan 2 puntos. ¿Me está entendiendo hasta este punto la enseñanza del día de hoy? Del presente siglo malo y del presente siglo venidero. Qué bueno. ¿Habían escuchado alguna vez un mensaje como estos? No se predican porque no, eso no conviene. Mucha Biblia. Háblenos mejor de Colombia para Cristo. Háblenos mejor de ser un campeón. Háblenos mejor de que el Señor te va a llevar a las naciones. No, hablemos doctrina bíblica. Punto número 4, ¿cómo debemos vivir en el presente siglo malo? Aquí vamos a encontrar muchas recomendaciones que nos da la Biblia acerca de cómo debemos vivir, porque el siglo es malo, hay enfermedad y muerte. Entonces si no sabemos cómo vivir, pues nos vamos a desanimar. Pero Dios es tan bueno que dio a sus profetas, a sus santos apóstoles, para mostrarnos cómo debemos vivir en el presente siglo malo. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué es la gracia de Dios? El regalo de la salvación, y se ha manifestado a todos, y nosotros somos bienaventurados porque hemos echado mano de la vida eterna. Entonces, ¿cómo debemos vivir en el presente siglo? El siglo malo, obviamente con la conciencia de que tenemos esa gracia, ese regalo inmerecido, el precioso regalo de la salvación. Y el versículo 12 nos dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos como en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Claro el versículo, usted no necesita haber ido a la mejor escuela de teología, porque aquí la Biblia es completamente claro, es una recomendación que Tito está dando a los creyentes, a los hermanos, que para vivir en el presente siglo malo debemos obviamente renunciar, dice, a la impiedad y a los deseos mundanos, porque los deseos mundanos van en contra de las cosas de Dios. Ay, que tengo como ganas de tomarme unas pocholas. No, renuncia a eso y más bien tenga ganas de leer la Biblia, ¿sí? Porque son deseos mundanos. Lo dice las escrituras, ay, que tengo como ganas, que el cuerpo como que llegó diciembre y tengo ganas de echarme una bailadita con el pastor, pero no el pastor de la iglesia, sino el pastor López. Pues renuncia a los deseos mundanos y más bien vaya a la iglesia y preste atención a lo que el pastor está diciendo, porque dice Tito que tenemos que renunciar. ¿Y qué es renunciar? Abandonar totalmente, apartarnos totalmente de esto, renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. Dice, y vivamos en este siglo presente, sobria, justa y piadosamente. O sea, como nos dice las escrituras. ¿Clara la palabra? Clarísima. Pero más sin embargo le voy a otros versículos porque hay algunos que a veces no entienden, pero no están acá, no vinieron hoy. Romanos 8:18. Este versículo se los envié esta semana en el mensaje que les envío diariamente. Si a alguno de ustedes no le llega el mensaje, usted me dice, me escribe y nosotros lo añadimos y le empezamos a enviar el mensaje diario, la porción bíblica de la palabra de Dios. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea, del siglo presente, siglo malo, dice, no son nada comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿Quién está hablando ahí, hermano Gilbert? Pablo. Está hablando Pablo y recordemos que Pablo sufrió aflicciones, ¿o no las sufrió? ¿Vimos la vida de Pablo? Estuvimos viendo la vida, gracias hermano Gilbert, estuvimos viendo la vida de Pablo y vimos las aflicciones que tenía Pablo. Pero Pablo dice, pues tengo por cierto, por presente, que las aflicciones de este tiempo presente, dice, no son nada. Y cuando dice nada, son nada. Y no lo estaba diciendo cualquier persona, lo estaba diciendo el apóstol Pablo, el que fue golpeado, escupido, perseguido, abofeteado, apedreado, echado en las mazmorras, en la cárcel 4 veces, estaba diciendo Pablo. Y nosotros a veces con cualquier cosita que nos pasa, yo no vuelvo a la iglesia. No, yo no vuelvo a la iglesia porque mire, no tengo trabajo. No es nada comparado.
Y si lo está diciendo Pablo, pues obviamente pues aprendamos el ejemplo. Y Pablo dice que eso no es nada comparado a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo también está hablando del tiempo venidero, de la vida eterna en Dios. Entonces Pablo tenía esa fe, tenía esa certeza, y nosotros debemos tener fe, porque recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Y porque muchas personas o muchos cristianos no entienden eso, por eso abandonan la fe, porque les presentaron un evangelio que no corresponde a la palabra de Dios, un evangelio de engaño, donde le dijeron: tranquilo, ven a la iglesia, trae tus primicias, tus diezmos, y tranquilo que Dios te va a prosperar, te va a bendecir y en victoria vas a estar, hermano, y tranquilo que pare de sufrir, eso no te va a pasar nada. Es un evangelio de mentiras, porque la Biblia no dice eso. Vuelvo y lo repito: en el mundo tendremos aflicciones, dice las Escrituras. Ay, pastor, o sea que si yo voy a la iglesia me va a ir peor. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que como en el mundo hoy los cristianos tenemos aflicciones, cuando tenemos aflicciones como cristianos es mucho más diferente. Porque si tú eres verdadero cristiano y tienes una aflicción, tú no vas a hacer lo que hace el impío, que va allá al salto del Tequendama y allá se bota de narices, o va y se bota del puente más alto, del puente del suicidio, o va y se toma un veneno, porque son personas que no tienen esperanza. Entonces nosotros, aunque tengamos aflicciones, tenemos la confianza en Dios y oramos y vamos a la iglesia y leemos la Biblia teniendo la confianza de que Dios va a cambiar las circunstancias, de que Dios puede obrar un milagro a favor de nosotros, porque Dios, Él nunca ha dejado de ser. Dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces les recomiendo, como decía Pablo, os suplico, hermanos, que no abandonen nunca la fe. Es muy distinto que usted un día se vaya a la iglesia porque se trasteó de barrio, porque se fue para otra ciudad o para otro país, y la recomendación que le damos, ¿cuál es? Busque una iglesia donde congregarse, pero no se vaya usted de la fe. Miren, no abandone la fe. Es lo peor que le puede pasar a una persona que, conociendo las cosas de Dios, abandona la fe. Es peor, dicen las Escrituras. 1 Corintios 2:6 dice: sin embargo, habla Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Dice: y sabiduría no de este siglo. ¿Cómo es este siglo? Malo. ¿Cómo es la sabiduría que dice la palabra de este mundo? Que es animal, diabólica, que es terrenal. Entonces nosotros hemos alcanzado la sabiduría, ¿cómo? Por medio de las Escrituras. Lo que el mundo está rechazando, nosotros lo estamos apreciando, porque encontramos cada vez más sabiduría y cada vez aprendemos más y vamos creciendo y vamos alcanzando madurez. Así que usted no se me va a quedar como un bebé espiritual, sino usted tiene que ir creciendo, que usted un día pueda estar dando un mensaje, que usted pueda estar dando una enseñanza, que usted pueda estar predicándole a otros, porque dice que tenemos que, más sin embargo, alcanzamos la madurez y la sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Sí ven? Entonces todo en este siglo malo perece, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿No dice la Biblia? Clara las Escrituras. 1 Corintios 2:7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Yo les he hablado a ustedes en un mensaje acerca de la predestinación, que también es otra doctrina bíblica muy interesante, y obviamente dice que el Señor desde antes de la creación también predestinó su sabiduría, su palabra. Él sabía antes de la creación, antes del Génesis 1:1, sabía que nosotros el día de hoy íbamos a estar predicando sobre su sabiduría, porque Dios todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede. Recuerde los atributos de Dios, que Él es omnisciente, omnipresente, que todo lo sabe, todo lo cree, todo lo puede. Es otra clase que también vamos a ver en los discipulados, los atributos de Dios, para que usted tenga presente, obviamente, en quién hemos creído, en quién estamos confiando. 1 Corintios 2:8, ahí seguimos, dice, hablando de la sabiduría, dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo, del siglo presente malo, dice, conoció, porque si la hubieran conocido, dice, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Si en ese tiempo, en ese presente siglo, hace 2000 años, ellos hubieran tenido el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, pues no hubieran crucificado al Señor Jesús,
Por el contrario, hubiera sido un gobierno tremendo, hubieran dado la gloria al Señor, o sea, hubiera sido un tiempo ejemplar, porque es el único periodo de la historia donde Dios se mostró al mundo, donde Dios se encarnó en una persona, tomó forma de siervo como Jesús y se mostró al mundo. Por eso es que los discípulos decían: Señor, muéstranos al Padre. ¿Y qué les decía Jesús? Tan necios sois, tanto tiempo que andan conmigo y no el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre, y no al curita de la iglesia, al Padre celestial, al Padre eterno. Entonces, obviamente, por eso la importancia de la sabiduría de Dios. La sabiduría de este mundo es animal y diabólica, está en Santiago 3:15, si quiere apuntar la cita. Continuemos, Filipenses 4:5. Vuestra gentileza, ¿qué es gentileza? Una virtud, un atributo de una persona que da frutos. Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y mire lo que dice Pablo a la iglesia de Filipenses. Vuelve y le dice otra vez: el Señor está cerca. O sea, le dice: el fin del siglo malo está cerca. Eso se llama fe. Oiga, qué fe la que tenían estos apóstoles. Yo quedo impresionado, porque ellos tenían la confianza. Es más, si usted lee la carta de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17, usted va a encontrar que Pablo se incluye en el arrebatamiento de la iglesia, porque dice: porque los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros. No dice luego ustedes, los del fin del siglo, dice: y luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados. ¿Tenía fe Pablo? La tenía, porque él estaba creyendo que él iba a ser testigo presencial del regreso de Cristo. Y vuelvo y digo, hace más de 2000 años. Entonces, si la tenía Pablo, ¿por qué hoy 2024 años después no la tenemos? Y más viendo el mundo que tenemos, y más viendo que muchas profecías bíblicas se han cumplido al pie de la letra, y que estamos en un presente siglo malo, en el fin del siglo malo, que nos muestra el retorno de Cristo. Entonces, vivamos en fe. Vivamos obviamente confiando. La vida cristiana no es para ver cómo nos va, para un tiempo, o para acompañar al pastor, porque es que pobrecito el pastor allá con 7 gatos, entonces seamos 8 gatos, no, sino obviamente para que nosotros, estoy hablando de los gatos porque hay unos que les gustan los gatos, y discúlpeme si le hablo así, pero estoy hablando de personas, de hermanos. Entonces, para que obviamente nosotros vivamos en esa fe. Primera de Corintios 10:11. Muchas gracias. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. ¿A quién? A nosotros, a los cristianos, a los creyentes. Dice: a quienes han alcanzado, ¿cómo dice? Los fines de los siglos. Vuelvo otra vez, 2000 años atrás y 2000 años después. Nosotros hemos alcanzado el fin del siglo, y las cosas que se escriben acá es para amonestarnos. Por eso dice 2 Timoteo 3:16, que dice: porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia. Entonces, cuando usted viene a esta iglesia, que es una iglesia bíblica, Familias en Cristo, usted no viene a que el pastor le dé palmaditas en la espalda por portarse mal. Usted viene a ser exhortado. Y es que el pastor está echando vainas. No le estoy echando vainas, le estoy hablando directamente, lo estoy exhortando directamente. ¿Por qué? Por su bien. ¿Por qué la labor del pastor? Yo tengo que exhortar, obviamente, porque la Biblia lo dice, pero la exhortación es para edificación, no es para destruirlo. Si el pastor o alguno de los líderes de la iglesia le llamamos la atención a alguno de ustedes, no es porque de pronto no lo amamos, por el contrario, porque lo amamos, porque queremos instruirlos, porque nos preocupamos por su salud espiritual, para que usted esté bien, para que usted persevere. Eso es lo que nosotros hacemos como iglesia. Entonces dice que la palabra que están escritas son para amonestarnos a nosotros, así que no se moleste cuando el pastor la amoneste. Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. O sea, que vimos en 2 Corintios 4:4 que el diablo cega el entendimiento de los incrédulos, pero en el caso de nosotros alumbra nuestros ojos de nuestro entendimiento. O sea, que el diablo cega el entendimiento, pero Dios, ¿qué hace por medio de su palabra? Que abre nuestro entendimiento.
Y yo le hago una pregunta: si usted lleva un mes en la iglesia, si lleva 6 meses o lleva un año, más de un año, ¿usted sí ha entendido más de la palabra de Dios o no ha entendido? Porque si no ha entendido, créame que cambio de profesión. Pero si usted ha entendido es porque usted dice: oiga, qué tremendo, gloria a Dios, porque estamos entendiendo las Escrituras. Entonces eso es lo que hace Dios. Dios nos abre nuestro entendimiento, mientras que el Dios de este siglo ciega el entendimiento. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Que seas cegado en tu entendimiento o que sea abierto el entendimiento? Pastor, pues obviamente. Efesios 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Versículo 20: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el siglo venidero. Tenemos una promesa de autoridad, de poder, de señorío. Dice: no solamente acá, sino en el siglo venidero. Y hablábamos de las recompensas de Dios, de las coronas del creyente, que obviamente en el siglo venidero, en la vida eterna, en el reino de Dios, va a haber unos niveles, va a haber obviamente unos niveles de autoridad, porque obviamente el que es fiel en lo poco, sobre mucho el Señor lo va a colocar. Entonces también trabajemos sosegadamente por obtener esas coronas allá en la eternidad. Primera de Pedro 1:13: por tanto, dice el apóstol Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando el Señor Jesucristo sea manifestado. Pablo recomendó, Tito recomendó, y aquí Pedro recomienda que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento, ser pacientes, orar, rechazar, renunciar a la impiedad. Tito 2:13 dice: aguardando. ¿Qué es aguardar? Esperar. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, ¿qué aguardamos? ¿Qué esperamos? La venida del Señor, de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Punto número 5. Nos quedan 2 puntos: el 5, el 6, el 7 y continuamos hasta el 20. Pero vamos a abarcar solo el 6. Características del siglo venidero. Vimos ya las características del siglo presente. Las tiene claras, que es un tiempo malo. Pero vamos a ver algunas características del siglo venidero. Segunda de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven. O sea, mire la recomendación de Pablo: no ponga su confianza en lo que se ve. Que su cuerpo está enfermo, no ponga su confianza en eso, porque es lo que usted está viendo. Dice: sino en las que no se ven, pues las que se ven son temporales. Mire mi cuerpo, yo soy temporal. En 50 años posiblemente esté 3 metros bajo tierra, porque es temporal. Dice la palabra que todo lo que vemos es temporal. Hoy está ese piano ahí y en 5 años se dañó el piano, ya no sirvió, tocó echar a la canica a la basura y un piano nuevo, porque obviamente las cosas que vemos son temporales. Dice: pero las que no se ven son eternas. ¿Alguien ha visto a Dios? No, Dios es eterno. ¿Hemos visto el reino de Dios, el siglo venidero? No, lo conocemos por la palabra, pero sabemos que es eterno. Entonces tenemos que apuntar a ¿qué? ¿A lo que se ve o a lo que no se ve? A lo que no se ve. ¿A lo que es eterno o a lo que es temporal? A lo que es eterno. Lo dicen las Escrituras. Entonces no ponga su confianza en las cosas materiales, que se le dañó el carro, que se le dañó la vajilla, que se le cayó el pocillo a la oreja. No se preocupe por eso, porque eso es temporal y eso pasa. Pues compre otro pocillo o péguele la oreja, qué sé yo. Porque no sé, a mí no me gustan los pocillos sin oreja. En mi casa se rompe un pocillo, se le cae la oreja y yo ¿qué hago de una vez? Yo boto no sé por qué no soporto los pocillos sin orejas. Porque la naturaleza, el pocillo debe tener una oreja. Continuemos. Entonces, ¿qué otra característica tenemos en el siglo venidero? Hebreos 11:10 dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Entonces la Biblia nos habla de una ciudad, y no una ciudad acá, sino una ciudad celestial. Dice: cuyo arquitecto y constructor es Dios. En Colombia hay buenos arquitectos, ¿no? Pedro Sarmiento, Pedro es que se llama Pedro Sarmiento. Bueno, ese Pedro, el que construye apartamentos y casas. Son buenos arquitectos, ¿cierto? Y buenos constructores, pero dice que nosotros esperamos Pedro Gómez.
Y no estamos haciendo, no es que nos dieron la pauta, pero Pedro Gómez creo que es uno de los mejores arquitectos y constructores de edificaciones en Colombia, pero dice que aquí tenemos uno mucho mejor, dice cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y nosotros ¿qué esperamos? Esa ciudad celestial, donde no van a haber huecos, donde todo va a ser bien pavimentado. Entonces, si nos habla de una ciudad, en una ciudad ¿qué hay? Ciudadanos. ¿Sí es así? Filipenses 3:20. Entonces nos habla, una característica del siglo venidero es que va a haber una ciudad celestial eterna, donde no van a llegar los recibos caros, porque todo va a ser gratuito. No se preocupe, allá sí puede usted gastar los servicios que necesite, el agua, la luz. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? ¿En Estados Unidos? ¿En Canadá? Emigremos para Canadá, que es que allá está mejor. Pues dice que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces nos habla de una ciudad eterna y de unos ciudadanos. A eso es lo que tenemos que aspirar. Y tal vez, bueno, respetablemente muchos emigran de Colombia, emigran de Venezuela buscando una mejor calidad de vida. Y sí, hay algunos que lo consiguen, pero la mejor ciudadanía y la mejor ciudad ya la tenemos. ¿No la estamos viendo? No, pero está ahí, porque lo dice la Escritura y lo promete ese arquitecto. Entonces, bienvenido, allí ya tenemos un penthouse, gloria al Señor, y vamos a hacer, ojalá quedemos de vecinos, ¿no? Y quedemos en la misma cuadra, que sea el barrio de las familias en Cristo, gloria a Dios. Hebreos 3:21, allá no va a haber el barrio Juan Reyes, el Juan Reyes sí no existe por ahí, porque es que ese barrio es muy empinado. Hechos 3:21, gracias amor, Hechos 3:21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces, ¿qué más nos habla del siglo venidero? Que van a ser restauradas todas las cosas. ¿Sí lo dice la palabra? Amén. Pues le voy a dar más evidencia. Apocalipsis 21:1 dice Juan, recuerde que fue la revelación del Señor Jesucristo a su siervo Juan. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra ya habían pasado. O sea que Juan vio que el primer siglo malo, donde había muerte, donde había enfermedad, donde todo perecía, dice ya había pasado. Y dice, yo Juan vi la nueva ciudad, la santa Jerusalén, descender como una esposa ataviada. O sea que Juan vio en la profecía, vio que el siglo venidero, lo pudo ver, lo pudo observar, no lo podía alcanzar, pero él lo pudo ver. Y tal vez él diría, oiga, bienaventurados esos de la iglesia Familias en Cristo, que 2024 años ellos posiblemente lo van a alcanzar. Gloria a Dios. Apocalipsis 21:27, mire otra característica del siglo venidero. Dice, no entrará en ella cosa inmunda, o que hace abominación, o mentira, o pecado, o maldad, sino solamente quienes van a estar allá. Los que estén escritos ¿a dónde? ¿Su nombre está escrito en el libro de la vida? Entonces, 2, 3, 4, 5, todos nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, una característica de ese siglo venidero es que no va a entrar cosa inmunda, allí no van a haber choros, allí no nos preocupemos, allí puede dejar las puertas abiertas. Aquí no, porque si usted deja la puerta abierta se le meten los choros, pero allá no van a entrar, porque dice que no entrará cosa inmunda. Imagínense esa promesa de Dios. ¿Cuántos anhelamos eso? ¿Cuántos deseamos eso? Pues ahí lo dice la palabra, y eso es fe. Y lo que hablábamos con los estudiantes esta mañana en la asistencia de Dios, tal vez no lo veamos y tal vez algunos digan, están como locos, están como chiflados, pero lo dice la palabra de Dios, y si lo dice el Señor es porque de hecho va a ser así. Otra característica del siglo venidero, Apocalipsis 21:4. ¿Cuántos han llorado alguna vez? ¿Cuántos han sufrido alguna vez? Pues mire lo que va a hacer el Señor con nosotros. Mire, Mirellita, lo que nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, y ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Maravilloso? Amén. Usted debería estar feliz. Yo cuando leía esto ayer y cuando lo estudié, yo digo, no, eso es maravilloso. Allí es un mundo, realmente el mundo soñado, el mundo deseado, ese mundo que deseamos, donde no habrá muerte, ni enfermedad, ni nada de estas cosas, ni entrará cosa inmunda, ni nada de esto. ¿Por qué? Porque es la característica del presente siglo venidero. ¿Y cuánto nos falta para llegar a ese siglo venidero?
milésimas de segundos, estamos cerca. Pastor, pero nadie sabe el día ni la hora. Sí, pero señales el Señor dio. Ahí están las señales que el Señor habló. Y si tenían esa fe los santos profetas y apóstoles en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿cuánto más nosotros? Estamos muy cerca de entrar al siglo venidero. Gloria a Dios por eso. Pronto sonará la trompeta, pronto vendrá el Señor en su segunda venida, pronto enviará a sus ángeles a los 4 extremos de la tierra, los 4 ángulos, a recoger ¿a quién? A sus escogidos. Uy, wow, gloria a Dios por eso. Y culminamos con el punto número 6. ¿Quiénes estarán en el siglo venidero? Ya usted ya tiene pistas, porque ya todo lo que hemos visto, tenemos bastantes pistas para saber quiénes van a estar en el siglo venidero. Efesios 2:7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea que en los siglos venideros va a haber escasez o abundancia. Abundancia. ¿Cuánto nos gusta la abundancia? Pues ahí sí nos gusta, pero las riquezas en Cristo Jesús, allí no va a haber escasez, no va a haber estrechez, no va a haber esa necesidad, porque es el presente siglo venidero. Hebreos 6:5: asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. O sea que nosotros vamos a estar por la gracia del Señor en ese siglo venidero. Pero ¿qué tenemos que hacer mientras que estemos en el siglo malo? Perseverar. Mateo 24:13, que lo repito mucho, dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, mientras que estemos en este siglo malo, en este siglo de muerte, en este siglo de enfermedad, donde hay adversidades, donde hay dificultades, tenemos que perseverar para poder pasar al siguiente siglo, al siguiente nivel. Es como cuando los jueguitos, los Nintendo, ¿sí recuerdan? Que uno tenía que luchar en ese Mario Bros 3 y luchar en medio de los dragones y todas estas cosas para pasar al siguiente nivel. Pues nosotros estamos en un nivel acá, presente siglo malo, tenemos que luchar, esquivar todos los antibajos, las cosas que vienen, para poder llegar allá al siguiente siglo venidero, que es el siglo de Dios, el que Él ha preparado. Recuerda que el Señor Jesús dijo: yo me voy, le dijo a los discípulos: yo me voy, pero ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a rascar el ombligo en el cielo? ¿Qué dijo el Señor? Voy a hacer moradas, unas moradas más o menos temporales. No, dijo que iba a hacer moradas eternas. ¿Sí ve lo que el Señor lo dijo? Que Él iba a preparar esas moradas. O sea que ese lugar deseado que nosotros tenemos ya está preparado, porque el Señor dijo que iba a preparar moradas eternas. O sea, no se preocupe por si usted aquí consiguió o no consiguió, si tuvo, si no tuvo, pues viva en fe, viva en el Señor, en la gracia, en su salvación, porque ya tenemos esas moradas eternas que el mismo arquitecto y constructor, Dios, fue a preparar para nosotros. Ese es el maravilloso siglo venidero que nos espera. ¿A quiénes? ¿A los creídos? No, a los que hemos creído, a los que hemos creído realmente en el Señor y Salvador Jesucristo. Me quedan 2 citas bíblicas. Judas 21 dice: conservaos en el amor de Dios, esperando, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Quiere más evidencia? Efesios 3:9: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y el último versículo de la enseñanza al día de hoy acerca del presente siglo y del siglo venidero es Colosenses 1:26: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quién? A nosotros. Estuvo escondido, pero ahora nos ha sido manifestado. ¿Y cómo nos fue manifestado? Por la palabra. Aquí está, 66 libros que tiene la Biblia, completicos, no le faltó nada. ¿Qué tiene que hacer usted ahora? Escudriñar. Juan 5:39 dice: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenemos la vida eterna. ¿Claro el mensaje? Me alegro y le doy gracias a Dios por este mensaje. Lo colocó el Señor en nuestros corazones, de predicarlo, de exponerlo. Ahora usted sabe que hay un siglo presente malo, que es el que estamos viviendo, el que está desde la creación del mundo, pero que ese presente siglo malo, ¿qué pasa? Que va a culminar, que va a terminar un día. Dice que pondrá fin al pecado y fin a la expiación.
Y va a comenzar el presente siglo venidero, la eternidad de Dios, donde vamos a estar por una eternidad, con cuerpos incorruptibles, cuerpos que no se van a enfermar, que no habrá llanto ni enfermedad. Gloria a Dios. Y esa es la fe que nosotros tenemos. ¿Sí ve la importancia de la fe, jóvenes? La importancia de la fe que nosotros tenemos. Así el mundo nos diga, bueno, y Dios, y muéstreme a Dios, y si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Pues ¿sabe por qué hay tanta maldad en el mundo? Precisamente por eso, porque el mundo está rechazando a Dios y rechaza la Biblia, rechaza los parámetros de Dios. Por eso hay tanta maldad. El pecado, la maldad es consecuencia de una vida sin los estatutos de Dios. Por eso nosotros debemos ser apacibles, esperar, aguardar la paciencia de Dios. Así que mientras que seguimos esperando en fe, póngase sobre sus pies, vamos a orar y darle gracias a Dios por este día, por su palabra, por su amor, por permitirnos ser una iglesia bíblica, de poder predicar las buenas nuevas de salvación. Padre precioso Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, Señor. Sabemos y somos conscientes que estamos en un presente siglo malo, lo vimos por tu palabra, Dios, pero también tenemos la esperanza, Señor, de ese siglo venidero, Señor. Preserva nuestros nombres en el libro de la vida, no lo borres jamás de allí, Dios. Te lo pedimos, Señor, te pedimos que tú fortalezcas nuestra fe, nuestra confianza. Oramos, Señor, en esta mañana también en fe por los hermanos que tienen dificultades, por los que tienen enfermedades, por Mireya, Señor, inyéctala de fe, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Presérvanos, Señor, para ese reino celestial. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. No te pedimos oro, no te pedimos riquezas, ni bienes materiales, Señor, porque sabemos que eso viene, Señor, por solo seguirte, Señor, esa es la añadidura. Pero lo que más te pedimos, Dios eterno, es que nos sostenga, Señor, que nos lleves de tu mano, que no permitas que nos apartemos, Señor, de ti, Señor, de tus escrituras, sino que al contrario nosotros crezcamos en el conocimiento de tu palabra, que prediquemos tu palabra, que como dice Mateo 28, vayamos, Señor, a todas las naciones haciendo discípulos, predicándoles, enseñándoles que guardemos todas las cosas que tú nos has enviado en tu preciosa palabra, Dios. Te lo pedimos en esta mañana. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, de cada uno de los que estamos aquí presentes, de los hermanos que no pudieron venir el día de hoy. Continúanos bendiciendo rica y abundantemente. Gracias por mi vida, gracias por mi esposa, por mis amados hijitos, Señor. Permítenos ser esa familia temorosa de ti. Permítenos servirte, Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú regreses o seamos llamados a tu presencia, Dios. Oramos por esta iglesia, por este pequeño lugar que tú nos has permitido, Señor. Que podamos perseverar en una sana y una correcta doctrina, Señor. Que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino sigamos los lineamientos tuyos, Dios. Abre nuestro entendimiento, Señor, y no permitas que el Dios de este siglo obstruya el entendimiento de algunos, Señor, sino que seas tú por medio de tu preciosa palabra instruyéndonos. Te lo pedimos en esta mañana y te damos gracias. Amén.